Creo que la gran magia de la Ricarda, después de 10 años de esas epístolas maravillosas entre ellos, es que se encontraban dos personas tremendamente exigentes y el uno se exigía al otro, entonces se iban superando el uno al otro. Para mí esta casa representa fundamentalmente un lugar de acogida que te permite el recogimiento y la introspección. Para mí la Ricarda es generar un medio muy sofisticado en un entorno natural. Es podria entendre com un exercici de precisió geomètrica i alhora d'una heterodòxia espectacular. Va ser important de cara a mirar cap al futur, de fer una arquitectura d'avantguarda. I aquesta casa crec que és irrepetible. Avui dia no es podria fer. És possiblement un personatge poc reconegut, poc estudiat encara, desgraciadament i malauradament per nosaltres. Este desconocimiento, este olvido, y yo diría en algunos casos hasta un olvido construido de Bonet por parte de quienes podrían haberlo recordado, ha perjudicado su figura. Hablar como mi padre, como un señor, una persona, con una profesión, sería equivocado. Mi padre era un arquitecto, desde que se levantaba hasta que se acostaba. Y como padre seguía siendo un arquitecto. Fui aprendiendo a ser a su manera y a disfrutar de ello. Aprender que me gustaba ver un parking, saber dónde estaban los errores, dónde cabía una cosa, dónde no cabía. Y a razonar por qué me gustaban los Beatles a la hora del desayuno y no los Rolling Stones. Mi padre nació en el barrio de San Antonio, en la calle Viladomat, hijo de unos campesinos del campo de Tarragona que habían venido huyendo del hambre a Barcelona andando y que fundaron no un restaurante, sino una taberna para los obreros. Mi padre, al salir del colegio, que estaba becado en los Escolapios, iba y servía las mesas. Hasta que a los 10 años aparecieron dos curas en la taberna, llamaron a mis abuelos y les dijeron que ellos seguirían pagando los estudios de mi padre con una sola condición, que jamás volvieran a hacerle trabajar. A partir de ese momento fue un niño prodigio. Terminó todo con matrículas de honor y la carrera se le fue pagando, haciendo los trabajos para sus compañeros. Le llamaban el nen y hacía los dibujos, entregaba todo a cambio del dinero para jamás tener que pedir a su madre ni una sola peseta. Si Antonio Bonet y Ricardo Gomis se conocían de antes, no lo sabemos. Los dos eran más o menos de la misma generación, Bonet nacido en 1913 y Gomis nacido en 1910. Lo que sí sabemos es que los dos habían participado de los mismos movimientos de vanguardia de los años 30, en torno al Atlan y al Gatpak. De modo que habían participado de las mismas ilusiones, los mismos ideales, una misma manera o muy próxima de enfocar la vida. Mi padre era una persona muy estricta, un poco rígida en sus planteamientos cuando nos educaba, y mi madre era más cariñosa y muy dulce.
Mi padre era una persona más bien distante con los niños, con los mayores. Es una persona que se comunicaba muy bien, tenía unas conversaciones muy largas, y por otro lado era muy rígido. He visto a mis padres como dos personas con mucha cultura, éticamente increíbles, que creo que nos lo han transmitido a nosotros, a todos los hermanos. Tenían, mi padre sobre todo, debido a su posición en su familia, yo creo que tenían un bloqueo en cuanto a la expresión de sus sentimientos, pero mi madre era todo lo contrario. Ricard Gomis era una gran persona, un gran melòman i un apassionat de la música del seu temps. Havia començat l'activitat de difusió i de promoció de la música durant l'època de la República. A part d'Atlan, junt amb Prats també i amb en Robert Gerard, van crear un grup que es deia Discòfils. Cuando se crea y se funda, Joan Prats es uno de los promotores de esta idea y del proyecto. Entonces, el contacto con Joan Prats siempre es a través de la música, al menos en los inicios, pero él luego se traslada a otras cosas que no son solamente la música. I ells pensaven que la música, sobretot la música culta, podia ser un gran element de difusió i volien fer un esforç per promocionar l'escolta de música en disc. Antoni Bonet havia estat també un arquitecte que formava grup del GAPAC, junt amb en Sert, amb en Torres, amb Illescas, i havien fet una important promoció de la modernitat en l'arquitectura. El GATPAC nace en la República asociado a la necesidad de difusión de las ideas modernas que en España en particular y en Barcelona tienen esa característica de actuar como la docencia paralela a lo que no se enseñaba en las escuelas. Y es justamente Sert en Barcelona, digamos, quien se acerca a Le Corbusier y quien recoge i trae esa informació nueva. Lògicament, per Antoni Bonet i per suposat pel GATPAC, Le Corbusier és un personatge principal i fonamental. D'una manera molt simple podem equiparar Le Corbusier en el món de la plàstica a Picasso. Picasso es un personatge que es reinventa al llarg de la seva història diverses vegades. Mi padre fue terminando la carrera, hizo los 5 años de Ciencias Exactas, los 3 exámenes de dibujo y los 5 años de arquitectura, en un tiempo récord. Y en 1933, cuando todavía no había terminado ni siquiera la carrera, fue el único estudiante al que se le permitió estar en el Congreso Internacional de Arquitectura, donde se creó la Carta de Atenas. Era un congreso que se realizó en un barco que salía de Marsella y llegaba a Atenas. Un barco pequeño, el Patris II, donde estaba Le Corbusier, Álvar Aalto, José Luis Sert, todos los grandes del momento. Y el único estudiante era mi padre. Las características de este congreso son interesantes porque ya la presencia alemana es menor, los alemanes han perdido un poco el protagonismo que tenían en la época de los años 30 cuando gobernaba la socialdemocracia y por lo tanto la figura hegemónica es Le Corbusier. Per Bonet és un personatge fonamental que no deixa de mirar-lo frontalment quan és estudiant, de costat i molt de prop quan està en els seus primers anys i la seva primera etapa d'arquitecte. Tuvo la suerte de caerle bien o establecer una cierta amistad con Le Corbusier y Le Corbusier le convenció que se fuese a París con él. Y papá le dijo que es que no había terminado la carrera. Entonces le dijo, bueno, cuando termines la carrera puedes venir a trabajar conmigo, lo cual era un gran privilegio.
pues normalmente se pagaba por ir a estudiar con él. Y entonces mi padre, en junio de 1936, terminó la carrera. El 30 de junio cogió un tren para París, 18 días antes de que estallara la Guerra Civil Espanyola. Recordo perfectament el dia que va començar la guerra. És a dir, el dia abans, el dia 17, després de sopar, estàvem prenent el fresc al balcó amb el meu pare i li vaig preguntar quan anirem a Sitges, perquè els estius anàvem cada estiu a Sitges, i em va dir, diu, penso que aquest any no hi podrem anar. Diu, hi ha coses que no funcionen gaire bé en el país i tal. I al dematí, ja se sentien els trets. Van tremolar tots els vidres a la casa, em vaig espantar molt. Després he llegit que només van llançar 9 canonades, però a mi em va semblar que sonaven centenars, no s'acabaven mai. I era molt angoixant perquè senties el dispar, després senties un xiulet i mentre durava el xiulet sabies que hi havia un artefacte que estava volant per allà que et volia caure a sobre. I això em feia un terror terrible. Mi padre llega a París el 1 de julio de 1936, en tren y solamente con una dirección en el bolsillo, el estudio de Le Corbusier, donde ya estaba contratado desde el año 33. Para sobrevivir trabaja de escaparatista en las galerías Lafayette, hace carteles para exposiciones de pintura, bueno, hace todo lo que se puede hacer, incluso llega a hacer, creo, retratos a lápiz por la calle. Estando él en París, empieza a construirse el pabellón español de la República, cuyos arquitectos eran José Luis Sert y Luis Lacasa. El único que en ese momento vivía en París era papá, el más joven además, con lo cual empieza a hacer de arquitecto de obra. Eso también es otro golpe del destino, porque prácticamente iba cada día a la obra, con lo cual allí le permitió conocer y entablar amistad con Picasso, con Dalí, con Miró, con todos los grandes del momento. Hi havia un convent que tenia un pati exterior amb una reixa i allà van treure totes les... Van obrir les tombes, van treure totes les caixes, les van posar obertes a la vista de tot el públic, una cosa horrorosa, i això ho vaig veure i això em va traumatitzar molt. Vaig estar molts anys que cada nit, quan m'anava a dormir, veia tot aquell panorama de fèretres i cadàvers i tot allò al voltant del meu llit. Al cap d'un cert temps vam anar a viure al Prat i allà ja també bombardejaven, però no. Com vivíem en una casa que tenia un soterrani, ens posàvem al soterrani d'allà, ja no va ser tan terrible això. I aquesta època que vaig estar al Prat, com que a més van tancar les escoles, doncs passava tot el dia jugant, vull dir que m'ho vaig passar bomba, no? Però bé. En el estudio de Le Corbusier se fue afianzando su gran amistad, tanto con Roberto Mata, como con Jorge Ferrari Erdoy y Curchan, los dos grandes arquitectos argentinos que estaban trabajando con Le Corbusier desde hace tiempo y que formaron inmediatamente un clan entre ellos, se entendieron rápidamente. Ese lo permitió cuando se dio cuenta que había que salir de París, que ya no se podía continuar allí, que los nazis estaban ya llegando o iban a llegar a esa ciudad y que no había futuro en la vieja Europa, decidir dónde ir. Y hay una carta llena de ansiedad que Bonet escribe a Torres Clavé, el socio de Sert, a quien había sido su amigo y también su jefe, diciéndole, necesito hacer cosas, me voy a Buenos Aires porque
allá es construeix, ¿no? Allá se construye. Como que, bueno, en el fondo dejaremos de discutir y nos vamos a poner a trabajar por fin. José Luis Sert decidió Estados Unidos, Luis Lacasa se fue a Moscú y Kurchan y Ferrari Ardoy le dijeron: si tú te vas a Buenos Aires, piensa que en el momento que bajes del barco habrá alguien que te esperará. Su llegada a Argentina, a Buenos Aires, en barco, ya fue muy distinta a su llegada a París. Le estaban esperando, como le habían prometido, los arquitectos amigos de Kurchan y de Ferrari Ardoy. Y en Buenos Aires conoció a mi madre, una exiliada catalana, también en Argentina. Y conoció al que sería su suegro y se convirtió en un segundo padre en el exilio. I a l'octubre del 38 presenta el que serà la seva primera obra d'una precocitat espectacular, a la casa d'artistes i per habitants nous i moderns a la cantonada del carrer Paraguay y Suipacha. Paraguay y Suipacha es la síntesis de cosas que Bonet lleva de Corbusier, la rigidez de la estructura y la libertad de la fachada. Amb 26 anys, Bonet acaba de construir el que serà una de les seves obres seminals més importants de la seva pròpia història. Bonet utiliza un tipo de bóveda de dibujo irregular, es decir, una bóveda simétrica, una bóveda muy libre, una curvatura que tiene una cierta relación con el sillón BKF, que es un sillón que Bonet diseña justamente en el momento en que se hace ese edificio. Es uno de los grandes éxitos de esta reunión, ¿no? BKF es Bonet, Kurchan, Ferrari, que es probablemente uno de los diseños más reproducidos de la historia del diseño. Calypso, sing and make a rhyme, guarantee you one real good fine time. Joan Prats, durant la guerra, s'havia dedicat principalment al salvament d'obres d'art. No va intervenir en res de tipus bèl·lic ni polític. Però després de la guerra, la postguerra va ser molt dura, molt, la repressió molt forta, i les denúncies estaven a l'hora del dia. N'hi havia prou amb una denúncia perquè et posessin a la presó. Era obligatori anar a missa i n'hi havia prou amb no anar a missa perquè et posessin a la presó. I de la presó en sorties després d'un consell de guerra. Els consells de guerra eren innocent o culpable. Si ets culpable, pena de mort, i si ets innocent et deixaven anar. Les coses anaven així, durant molts anys ja. Doncs en Prats va ser empresonat per una denúncia que pocs mesos abans de la seva mort va poder descobrir qui l'havia denunciat. Era un competidor, un altre fabricant de barrets, i bueno, el cas és que va estar empresonat d'una manera molt lamentable, perquè en una celda, a la Model, una celda per dos i n'hi havia 10. Diu, però ell explicava, el moment més fatal, més dramàtic, era quan al dematí, a les 5 o les 6 del matí, s'obria una porta, entrava un tio i deia una sèrie de noms, aquests sortien i ja no tornaven. En el año 45 le llega el gran proyecto de su vida en aquel momento, que es Punta Ballena, una urbanización de 1.500 hectáreas en Uruguay, y él, recién casado con mamá, se atreven a ir a vivir a una selva, al pabellón de caza de una familia, de los Lusich, ellos solos, y 1.500 obreros. Y tuvieron el valor y vivieron así 3 años, por cumplir el sueño de mi padre, de hacer de aquello un paraíso. Y casi lo consiguió. Al final parte de sus honorarios los cobró en una gran casa que se hizo, La Rinconada, la casa que los dos soñaron durante mucho tiempo, la casa colgada sobre el mar. Y luego ese sueño se murió.
La parte económica de los solares de Punta Ballena ya no eran como papá había soñado. Tuvo que dejar el proyecto y regresar a Buenos Aires. Pero que en el año 52, 53 aproximadamente, Siegfried Gideon, un crítico de arte, de arquitectura muy influyente, escribe un libro que se llama 10 años de arquitectura moderna, donde repasa la actividad arquitectónica moderna hasta ese momento, donde Bonet aparece de una manera insistente y aparece en los tres bloques del libro. Uno, capítulo de urbanismo, se incorpora el proyecto de Punta Ballena, el capítulo de arquitectura, el proyecto de, creo que solo es el proyecto de la Casa Berlingueri, que es esta casa de bóvedas, y el de diseño, el Sidón BKF. En cierta manera, podemos decir que con poco tiempo después de los 40 años, 42 años, Bonet ya es un personaje que ha construido una historia personal importante, reconocida, que és una referència. Bonet ja té una història conformada a l'Argentina i amb 36 anys ha consagrat una certa trajectòria importantíssima. Cumplió todos sus sueños, sus esperanzas, pudo realizar todos sus proyectos, con lo cual nunca quiso dejar su pasaporte argentino. Siempre decía que le debía la vida a Argentina y sobre todo su profesión. Que en el año 49 o a partir del año 56, en una España que venía de una oscuridad cultural bastante importante, un burgués como Ricardo Gómez puede ir a buscar a un arquitecto como Antonio Bonet, reunirse ambos en el Prat, un paisaje que con el tiempo se ha ido deteriorando, ¿no? Y pensar en esta especie de sueño. El nombre de la Ricarda viene de la laguna que está dentro de la finca, como otras lagunas que hay en la zona, restos del antiguo delta del Llobregat. Nuestros padres, cuando decidieron construir su propia casa de acuerdo con sus ideas y sus propuestas, entre algunos lugares que tenían el espacio que le había correspondido a mi madre dentro de la finca de la Ricarda. Se comunicaron mucho entre papá y mamá para decidir dónde iban a construir la casa, porque había una posibilidad de construirla en Sitges. Y al final, papá accedió a los deseos de mamá de construir la casa en la Ricarda, porque la familia de mamá tenía sus casas en la zona de la playa y quería estar cerca de sus hermanos. En principio, la idea fue siempre de una segunda residencia, pero tenían que localizar o decidir qué arquitecto o a qué arquitecto iban a encomendar el proyecto. Mi padre tenía ilusión porque fuera José Luis Sert, pero Joan Prats le dijo que José Luis Sert en aquel momento no quería hacer todavía ninguna obra en España. Y Joan Prats le comentó que había un arquitecto joven que se llamaba Antonio Bonet Castellana, que residía en Buenos Aires y que había colaborado con Sert en el Pabellón de París. Tienen un primer encuentro, parece ser, en el año 49, cuando Bonet pasa por Barcelona, camino del CIAM de Bérgamo. Había una desventaja que era la distancia y además los desplazamientos eran complicados. Pero mi padre, por razones familiares y de negocios, solía ir a Latinoamérica. Antonio presentó un primer proyecto que mi madre nos contaba que cuando ella lo vio dijo que era demasiado importante y que ella quería algo más simple y más sencillo, algo que no le complicara la vida. Mi padre consultaba mucho a mi madre, incluso mi madre pues le decía a Antonio, no, esto ni hablar, esto así no, porque... Y entonces Antonio le tenía que explicar, decir, no, Inés, mira, ya verás cómo esto... Y hasta que mi madre no lo veía claro, no se hacía. Eran ambos dos muy amantes de lo que era el diseño, de lo que era la vanguardia, de lo que era el confort, de lo que era práctico, pero a la vez bello. La primera carta que se conserva es una del 4 de febrero del 50, una carta manuscrita de Bonet,
Estimados Inés y Ricardo. La manera en que Bonet se dirige a Ricardo e Inés es muy, muy cercana, muy amigable, muy cariñosa. Y lo interesante de esta correspondencia es cómo define unos términos de unos acordes a distancia entre los diferentes interlocutores, porque tú en una obra tienes un cliente, un arquitecto, tienes un constructor, tienes un aparejador, tienes diferentes personajes que en la distancia puede ser muy confuso. Lo que es muy interesante es cómo la correspondencia, a pesar de que pasa el tiempo, mantiene un tono de dirección. No se entretienen en las cartas, digamos, en anécdotas, a pesar de que se conocen muy bien. Eso quizás lo dejan para el momento en que se encuentran, pero en el momento en que hay la carta son órdenes de obra. O sea, hacemos tal cosa, se dirige tal cosa, se replanteará así. Los documentos van quedando como un registro de lo que va pasando y se hace copia a todos los interlocutores. Estaban haciendo evidentemente una casa para ellos con una enorme ilusión, pero que estaban haciendo algo más. La obra dura, desde que se conocen hasta que acaba, 14 años, que son muchos años. Realmente es fascinante ver la pasión que mantienen. Estaban haciendo una obra de arte entendida en el sentido de la obra de arte total del movimiento de la arquitectura moderna. Las cartas son de una energía y de una ilusión por hacerla hasta el último momento, una intensidad que parece que hubieran empezado ayer. Los Gomis, Bertrand, pensaban, haremos una casa que será perfecta, como decían en alguna carta, la casa ha de ser perfecta, seguramente la disfrutaremos un poco nosotros, la disfrutarán más nuestros hijos. O sea, yo pienso que también hay una voluntad de disfrutar mucho en el proceso, en hacer las cosas, hacerlas bien, hacerlas perfectas. Se juntan dos personajes con una ambición y unas ganas de hacer una obra lo mejor posible, muy obsesivos. Siendo uno arquitecto y el otro ingeniero, eran tremendamente similares, exigentes, perfeccionistas, un poco gruñones, muy ensimismados en sus propias creaciones. Ricardo con su música y mi padre con su arquitectura. Todos los objetos que venían a esta casa estaban escogidos con todo detalle y en esta casa no entraba nada que no estuvieran de acuerdo Antonio Bonet y Ricardo Gomis, exceptuando una cuestión que fue un enorme altavoz en el que un día llegó Antonio a la casa y le dice: Ricardo, es que este altavoz, que era casi como un mueble, aquí corta la vista y rompe la línea. Y la contestación de Ricardo Gomis, poco más o menos, fue: por una vez, la música por delante de la arquitectura. Y Bonet podía estar muy tranquilo dirigiendo la obra a distancia, por carta, porque tenía un equipo aquí que era fantástico, empezando por el cliente, que era su mejor ayuda en obra, ¿no? Esa perfección de esa casa, esa racionalidad en esa casa, es seguramente la suma de esas dos personas, de ese amor que se llegaron a tener, de esa amistad entrañable que entre ellos, que yo creo que con una mirada se entendían. Mi padre tenía una curiosa costumbre y hacer las visitas de obra los domingos por la mañana. No había paletas, no estaba el constructor, incluso a veces no estaban los dueños de casa. Y él le gustaba pasearse entre la obra, ir mirando, tomando apuntes. Entonces, cuando yo era muy pequeña, ya me empezó a llevar los domingos por la mañana, era como la salida familiar entre él y yo. Uno de los días yo estaba jugando en el exterior y me llevó al salón sin terminar. Y me dijo: quédate aquí un momento jugando, que tengo que mirar unas cosas. Se alejó y al cabo de un rato me pasó a buscar. Yo seguía ahí feliz jugando en el suelo. Años más tarde, un día le pregunté mis dudas sobre el espacio, la relación con la escala humana. Y él me dijo que él también tenía miedos a veces y que también los vacíos le podían crear angustia de pensar que se había equivocado. Y me dijo que una vez me había utilizado de conejillo de indias
y que, bueno, yo estaba jugando en el exterior, en la Ricarda, y me había hecho entrar en el salón, me había dejado en el centro del salón jugando. Y dije, bueno, ¿y esto de qué te sirvió? Y me dijo, bueno, si tú hubieses estado incómoda, si yo me hubiera equivocado, tú te hubieses acercado a las paredes, te hubieses arrimado a algo para buscar refugio, como un animal herido. Y, sin embargo, no lo hiciste, te quedaste tranquilamente en el centro jugando. Eso me dio la razón de que no me había equivocado, porque a pesar de tu edad, te sentías cómoda en ese espacio y yo no me había equivocado de la escala humana. La casa se ubica en una zona de dunas muy cerca al mar y Bonet, una de las cosas que define es esta plataforma que regulariza el terreno, donde coloca la casa encima, ¿no? Por tanto, esta es una plataforma plana, como un pedestal, y ahí encima coloca los pabellones. Esta plataforma es la que separa la casa 1 metro respecto al terreno natural, al terreno donde está la posibilidad de que haya napa freática, agua que crezca. Por tanto, esta pequeña superficie que la levanta es donde se apoya la estructura. Estas 4 patas que tiene la cubierta, estos pilares tan delgados que soportan la cubierta volando, en realidad lo que contienen, lo que las hace soportar esta cubierta es una estructura que está metida dentro de esa plataforma. Es una estructura de pilares y vigas, que es esta que se ve aquí debajo, que están todas arriostradas entre ellas y hace que los pilares sean muy delgados y que se pueda mantener la estructura flotando en el aire. Ser la hija de Antonio Bonet no era fácil. Ha sido un privilegio, pero de pequeña no fue fácil. Separar al hombre del arquitecto es absolutamente imposible. Era todo un conjunto. Un hombre autocrítico, muy duro consigo mismo, muy coherente, muy racional. No quería depender de las cosas, no quería depender ni siquiera de las personas. Eso a veces lo alejaba de la gente, lo hacía parecer duro o inflexible. Él quería siempre la tranquilidad en su vida, y la tranquilidad en su vida significaba que todo estuviera en su sitio, que cada cosa fuera hermosa, la gente, las palabras. Y si tú en tu vida te rodeas de cosas bellas, estables, coherentes, tranquilas, pacíficas, tú también te comportas como ellas. Me enseñó a ser independiente. Me enseñó que no era importante que fuera mujer o que fuera hombre. A ser coherente con mis ideas hasta el final. Nunca esperé de mi padre una palmada en el hombro, incluso el día que se la pedí, una vez que había hecho quizá un trabajo importante. Me dijo, ¿quieres palmeros en tu vida? En esta maqueta lo que se puede ver es la cubierta como un elemento independiente que se coloca entre medio de los pinos y el suelo. Hace esta transición, hace esta especie de elemento conector entre las copas de los pinos y el suelo. La cubierta, digamos, funciona casi autónomamente. Podríamos hablar de la casa a partir de la cubierta. Aquesta casa, finalment, acull aquesta, al meu entendre, dimensió americana. Per mi, què vol dir dimensió americana? Per mi, dimensió americana no vol dir només tamany de casa gran, sinó d'afrontar un projecte amb un territori verge de gran envergadura, d'extensió intel·lectual i paisatgística diversa. La casa está organizada a través de una serie de módulos, que son todas estas bóvedas. Cada bóveda es un módulo. En total son 12 módulos
y la familia está organizada debajo de uno o dos módulos. En la década del 20 en Alemania se solía, en ámbito racionalista, analizar el programa de una casa en porcentajes de tiempo de ocupación, en flujos de movimiento, cuánto tiempo están los chicos durmiendo, cuánto están la familia durmiendo, en qué momento se juntan a comer. Es una especie de conquista de este lugar, de este suelo, encima del cual se colocan pocos elementos que definen un uso, porque aquí, si pensamos en toda la sala de estar, solamente hay una gran chimenea, pero que está muy bien colocada, és un pivot que define un lugar, otro. I el més important, sobretot, és la posició d'unes catifes que actuen com a illes que organitzen diferents subespais a l'interior d'aquesta estança. El racionalismo busca desprenderse de todo lo superfluo, de todo lo que no es necesario. Cualquier cosa tiene que tener una razón objetiva, clara, y las frivolidades aparte. Eso no quiere decir que en un momento determinado no pueda haber algo que embellezca la obra, para nada, pero con un sentido de construcción. Puedes tener un pilar, lo puedes convertir en una chimenea, pero el pilar está ahí por una razón constructiva. Creo que eso es bastante claro cuando él decía que los personajes necesitan un decorado, las personas necesitan un espacio para vivir. Es interesante ver cómo la casa está organizada por zonas, por pabellones, digamos, ¿no? El pabellón de los chicos es autónoma, es de alguna forma donde los chicos hacen su vida, donde tienen, ¿no?, todos sus vestuarios, baños, dormitorios, sala de juego, incluso hace una zona exterior que le corresponde, es como un espejo. La casa tiene esta situación doble o de transparencia de adentro y fuera. Entre mis padres y el arquitecto y la familia del arquitecto se creó un vínculo muy bueno, ¿no? Y ha habido muy buena sintonía. Y algo que hizo mi padre entonces, nosotros hablábamos todas francés muy bien porque habíamos tenido la educación bilingüe que se tenía entonces, pero mi padre dijo, es fundamental que hoy en día habléis inglés al igual que habléis francés, y si estudiáis inglés después de la carrera no lo haréis, con lo cual nos mandó a todos a Inglaterra un año antes de estudiar la carrera. Dijo, después nadie os va a preguntar cuándo habéis acabado la carrera, si la habéis acabado con 21 o con 22, pero sí es un valor añadido muy importante que habléis idiomas porque el mundo de hoy necesita los idiomas. Ambos dos nos inculcaron que debíamos ser absolutamente independientes, que la vida da muchas vueltas y que teníamos que ser nosotras autónomas. Mi madre siempre fue una mujer tremendamente abierta y tremendamente con afán de conocimiento y de superación, nos lo trasladó también a todos nosotros. El pabellón de los padres es este módulo de aquí, donde ellos tienen toda la actividad, una pequeña sala de estar, dormitorio, baños. És un pavelló independent deslligat com un satèl·lit de la pròpia configuració inicial i relligat a través d'una galeria de vidre. Si entramos a la sala de estar también tiene una continuidad, una transparencia total con el jardín delante. Podríamos hablar de espacios que están como, ¿no?, reflejándose en el exterior. Estos grandes cristales, que son muy modernos para ese momento, son una innovación tecnológica. Uns tancaments que tenen tres materials diferencials. Un, la ceràmica vitrificada, que seran els opacs. Dos, el vidre transparent i tintat, que permetrà la relació interior-exterior. I tres, la fusta, que normalment es fa servir com a suport i protecció solar a les orientacions més desfavorables. Per completar un material situat sota la volta, en la forma del tímpan de la volta, que és la gelosia ceràmica combinada amb recursos de vidre de diferents colors. Aquesta és una característica molt important d'aquesta casa, que configura un matís lumínic interior-exterior molt important. Aquí també podem veure aquesta idea del bonet cartesià, del bonet més, diguem-ne, funcional,
amb materials, diguem-ne, més convencionals i el que inventa nous materials, com és aquesta gelosia ceràmica combinada amb el vidre. Pese a ser una casa enorme, no hay ostentación y hay una equilibrada relación entre todos los espacios. Pese a que todos los espacios son muy grandes, realmente siempre sentimos la sensación que estamos en equilibrio y que todo está muy bien proporcionado. Este módulo es el office y comedor. Este otro módulo que está enfrente del comedor es otro comedor, pero de verano. Es interesante porque está roto, contiene algún árbol dentro, pero de alguna manera avanza hacia el jardín. Es un módulo inacabado, pero es muy importante para extender el comedor hacia el verano. Però una cosa d'una minuciositat. Per exemple, el menjador té una taula que està immòbil, està empotrada a terra. Són dos pilans i a sobre un gran tauló. I no hi ha cap làmpara, hi ha 2 foradets a dalt al sostre, al mig de la curva, que il·luminen exactament el perímetre de la taula. O sigui que quan estan sopant, la gent està en penombra i en canvi la taula està ben enllumenada. Uns matisos a tot arreu, la cuina tota mecanitzada, bueno, era fabulós. Esta es la zona de cocina, lavadero, toda la parte de servicio. Y estos 2 módulos representan a los guardias, digamos, a los cuidadores y el garaje. La casa tiene diferentes maneras de atravesar la vista. Estas longitudinales a lo largo del muro que nos llevan siempre hacia el exterior, la mirada. Hay otros momentos muy bonitos que son las diagonales. Miramos hacia adentro y vemos afuera. Vemos el interior y volvemos a escapar la vista al exterior. Lo que es muy bonito es que a través de esta abertura y rasante a este muro, el ojo, la mirada, puede ver de una punta a la otra. Al entrar vemos enseguida el cielo, mete mucho el exterior en el interior a través de romper algunos de estos módulos, ¿no? Entonces son piezas que al mismo tiempo que conquistan el lugar, meten la naturaleza dentro i organitzen les diferents funcions de la família. És aquesta gradació espacial la que permet, diguem-ne, veure un arquitecte, veure un Bonet que treballa tant l'escala global del paisatge com la de la ciutat, en altres ocasions, fins a l'escala més petita, l'escala més minuciosa, inclús la d'arribar a dissenyar tots els objectes que aquesta casa la configuren. Mobiliari, manetes, diferents estris, tot complet. És aquella visió de l'arquitecte modern, quasi revolucionària i utòpica, per què no dir-ho, en què es pensa que l'arquitecte modern ha de transformar la societat en la que viu. Des de la ciutat fins al mobiliari, fins als objectes que en fa ús. La Ricarda representa para Bonet un poco un proyecto de reencuentro con su cultura que él deja de joven y con un paisaje que conoce muy bien, y un reencuentro de una generación que también retoma unas actividades culturales truncadas por la guerra civil. Del mismo modo que la casa está abierta al exterior, también esa era la mentalidad con la que se vivía en esta casa y la mentalidad de nuestros padres aquí. Era una casa que siempre estaba abierta, era una casa de acogida, donde se recibía a todo tipo de personas. Recuerdo mucho la relación, digamos, de amistad, de facilidad, de diálogo entre todo este grupo de gente en el Club 49, los que recuerdo, Joan Prats. Una persona muy discreta, con un tono de voz muy suave, siempre con su pipa y siempre muy cálido de trato. Hombre excepcional, increíble, que tenía una apertura de espíritu que me gustaría que mucha gente tuviera hoy. Y esta facilidad de comunicación y de comprensión entre todos ellos. Y siempre fue una presencia en casa, en todo lo relacionado con el mundo del arte y de la cultura. Llavors és quan vaig conèixer en Ricard Gomis, perquè
el Prats va dir, va, posem en marxa, i com que ja sabia que el que era molt aficionat a la música i que sobretot contemporània era en Ricard Gomis, doncs és el primer qui va parlar. I així va començar la secció de música oberta del Club 49 dins del Hot Club de Barcelona. I al 62 o 63 ja el Ricard Gomis ens va dir, ja tinc la casa molt avançada, i ens va invitar un dia en Prats, en Tàpies, en Brossa i a mi, a anar-hi. I llavors ens va posar, per fer una demostració, ens van posar un disc que acabava de sortir, que era l'Hora del Rin, el primer de la tetralogia, i ens va posar al final, quan el Wotan puja al Valhalla, i escolta, ens vam quedar tots quadriculats. Semblava que tinguéssim una orquestra allà dins, de debò. Impressionant. Bé, llavors ja ens va dir, diu, home, m'agradaria fer una inauguració amb un concert aquí, un concert dels de música oberta. I llavors és quan vam fer un programa que hi havia una obra d'en Gerard, que era molt amic d'ell, un altre de l'Oms, que també era molt amic d'ell, i una meva que començava a ser amic seu. Com a activitats que es van fer a la casa, em sembla important comentar la decepció que hi havia per part dels meus pares i de molta gent del desert cultural que hi havia en aquell moment i com van posar en marxa totes les accions del Club 49. Doncs en aquest primer concert, l'obra que hi vaig presentar és el Divertimento del Ricarda. Era una obra per flauta, clarinet i contrabaix. I l'espai en què s'havia de fer em va suggerir, ja que no era una sala normal de concerts a la qual està tot arreglat per entrar i sortir, que els músics podien entrar i sortir i moure's per allà, i ho vam fer. Li vaig posar divertiment, però em va semblar que era divertit veure els músics que es mouen en lloc d'estar asseguts i entrar a saludar i tota aquesta litúrgia normal d'un concert. I llavors això va tenir les seves conseqüències, perquè vaig pensar, el músic amb el seu moviment o amb la seva actitud poden tenir un efecte teatral, diguem, una component teatral. I el meu pare em va escriure una carta, una extensa carta, cosa que era poc habitual amb ell, una cosa tan extensa, explicant amb tot detall com havia anat, qui hi havia, com havia anat tot, donant-se més la circumstància de que va ser precisament quan van assassinar el Kennedy i es va fer un moment de silenci en conmemoració, ¿no? Cuando él hizo esta casa, una de las cosas que él buscaba era tener una sala de música. Incluso en algún momento pensó en hacer otro pabellón aparte para reproducir la música. Pero al final instaló en la sala de nuestra casa de la Ricarda toda la colección de altavoces i tots els aparatos de reproducció. Llavors es va viure molt d'escoltar música o sentir música contínuament i cada vegada de poder-la sentir millor, amb altaveus que sonessin millor i disfrutar també del silenci que hi havia a la casa. Siempre papá estaba dispuesto a poner lo que fuera, o sea, desde Thelonious Monk a John Coltrane, a Duke Ellington, a Ella Fitzgerald, y se instalaba aquí y todo el viernes por la tarde escuchaba música hasta las tantas de la noche. Mi madre venía con él y en alguna ocasión que mi madre no ponía a venir, mamá me decía, ve con papá, no te hará ni caso.
pero él sabe que estás allí. Aparece de vez en cuando, que te vea, y dice, porque papá llega, empieza a poner música i no para hasta les 2 de la mañana. I llavors li vaig proposar amb en Brossa de fer alguna cosa conjunta i vam fer el concert per representar. Aquí era un petit conjunt, eren 5 o 6 músics i un director. Ho va dirigir un director suís que vivia a Barcelona i que parlava perfectament el català, que es deia Alain Miló, i els músics eren els músics que habitualment tocaven per nosaltres. I vam aprofitar també tot l'equipament de reproducció que tenia en Gomis. Vam situar al costat del públic els altaveus, els quads, una a cada banda, i això va ser una xamba. Situat en aquell punt, amb les voltes i tot allò, sonava increïblement bé. Tocàvem la peça aquesta, a la qual se sentia so directe dels músics i gravada pels costats i gravada per darrere, diferents. El públic estava tot envoltat de so. Pienso que Bonet es una especie de último indiano. Indiano es esa caracterización que se hace de aquellos que en algún momento tuvieron que abandonar por cualquier razón territorio español, a los cuales les fue bien o se enriquecieron en alguna medida en América y regresan. A esos personajes de la historia contemporánea española se los considera muchas veces bajo sospecha, se los coloca en cuarentena, deben demostrar que realmente lo que hicieron era químicamente puro. És un personatge que per aquesta vocació, per aquesta passió, emigra, s'exila i triomfa fora de les seves fronteres, i quan torna, amb una certa il·lusió, és acollit, però el seu mestratge no és reconegut com altres personatges de la cultura arquitectònica local. Simplemente ha vuelto feliz de donde se suponía que había vivido una tragedia, que era el exilio. Para Bonet el exilio fue, en cierta manera, en el origen, una tragedia, pero que al mismo tiempo lo puso delante de una serie de oportunidades que fueron muy importantes para él. En ese sentido, este destino de indiano espero que se acabe pronto y que Bonet sea integrado en pleno derecho al discurso sobre la historia de la intelectualidad española en el siglo XX. Avui encara puguem parlar, avui ens interessi la seva obra, per aquesta visió alhora cartesiana, ortodoxa, racionalista, i alhora aquesta rauxa, aquesta, alguna vegada s'ha dit desbocada, creació, capacitat de resoldre problemes diversos, aquesta immensa manera de veure la ciutat on habita l'home, i al llarg de tota la seva carrera es pot fer una única pregunta, que és com vull que l'home contemporani habiti sota una llar o sota una casa. Era muy difícil seguirle el ritmo. Por la mañana entraba de tarde al despacho, entraba a las 10, pero por la noche nunca había hora. Cualquier hora buena, no paraba ni a comer ni a cenar. Por él hubiese estado todo el día trabajando.
Cuando le empezó a atacar la enfermedad, se fue luchando, incluso los médicos se quedaron asustados del tiempo que resistió a la enfermedad. Y al final no fue demasiado consciente de su final, gracias a Dios. Estas enfermedades largas y duras son terribles. Pero tengo la sensación de que fue un hombre que, mirando atrás, sabía que cada vez que no había podido redondear una obra, que no había podido terminarla perfecto, con su perfeccionismo, seguramente había sido un acicate para coger la próxima con más ilusión. El próximo proyecto sí que saldrá, el próximo proyecto urbanístico sí que saldrá. Ese era, sí, seguramente si desde muy joven hubiese conseguido todo, esa lucha, él mismo lo decía, esa lucha no hubiese sido tan permanente. Siempre lo mejor iba a ser lo siguiente, la mejor idea iba a ser la siguiente, la próxima obra saldrá mejor. Siempre estaba ahí luchando, buscando nuevos enfoques, buscando nuevas cosas. Bueno, es el progreso en la persona, el progreso espiritual y creativo de alguien que cree en sus ideales y que cree que el hombre tiene que vivir en un mundo mejor y más bonito y más hermoso y más bello. Quin és el futur que li espera en aquesta casa? Aquesta és la pregunta clau, que segurament ens fem molts. Mantenir aquesta casa únicament per mantenir-la potser queda una mica fora de lloc, no? Jo crec que és una casa que hauria d'intervenir l'administració, sigui l'Ajuntament, sigui la Generalitat, i fer-ne un centre cultural per mantenir-la bé i per poder fer experimentació artística, no només musical, sinó de tota mena. Lògicament, i tothom ho té per davant, que aquesta casa s'ha de conservar. Per conservar-la es necessiten fons econòmics. Mi ilusión, si tengo que decir una, sería que esta casa fuera un centro cultural que tuviera una apertura de espíritu como la que tuvieron los personajes que estuvieron involucrados en su construcción. Aquesta casa mereix ser restaurada, mereix transcendir inclús l'època en la que l'estem disfrutant. Doncs quan van morir els meus pares vam considerar tots els germans que una casa com aquesta, que tenia un premi FAT, doncs no es podia deixar caure. No podemos pretender que las cosas se queden como se hicieron y para lo que se hicieron. Que quede como un vestigio, como tantos castillos o ruinas que vemos, como un recuerdo de lo que fue y de lo que se hizo y que ya no volverá.
no me gustaría es que se quede abandonada o que se quede, digamos, como reliquia, que se quede como un monumento que se visita y que no tiene contenido. Porque yo creo que una casa, la vida de las personas para las cuales ha estado pensado la llena, ¿no? Llena todos sus espacios, la llena completamente. Y ahí es cuando toma sentido. En el momento en que se vacía, yo creo que es cuando realmente la separas de la vida, ¿no? A mí lo que me gustaría, y teniendo en cuenta el espíritu con el que se creó, eso por un lado, y luego todas las informaciones o las opiniones que nos llegan, que esta casa quedara como una casa museo, porque realmente es un referente, y es un referente de la arquitectura, y es el ejemplo de la arquitectura racionalista en España. És una casa que realment necessita de la complicitat de tots els estaments, sobretot dels públics. Para mí lo ideal es que continuara siendo una casa particular, aunque la tengan tan abierta al público como la tienen ahora y haya sus visitas a los arquitectos, etc. Sería lo ideal, pero comprendo que es muy complicado hoy en día mantener una casa de estas dimensiones abierta. Si no, creo que algo cultural, Cataluña se lo merece, Barcelona mucho más, y creo que a mínima que se pudiera solucionar. A mínima que se pudiera solucionar o intentar cubrir lo máximo el problema del sonido y del aeropuerto, que realmente se lo está comiendo al Prat del Llobregat, creo que esta casa merecería ser un centro cultural, un pabellón de visitantes ilustres, un montón de cosas que creo que tanto a Barcelona como ciudad como a Cataluña le merece realmente la pena.